Hola, ¿qué tal? Estamos en un capítulo más de Rancherita, el podcast, y hoy tenemos un tema muy importante, lo que es el duelo. Dice una reflexión que en esta vida nos subimos a un tren y en ese tren suben personas y también en diferentes estaciones bajan otras. Así es la vida y de este tema nos viene a hablar la coordinadora de duelos en Piedras Negras, Cookie Vázquez, que nos viene a hablar precisamente de este tema para las personas que hayan tenido una pérdida y sobre todo para conocer más del tema. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy agradecida, Arcadio. La verdad nos da mucho gusto estar aquí y el agradecimiento viene porque es importante platicar de estos temas con la comunidad de Piedras Negras que nos ha hecho el favor de atender a nuestras convocatorias para los talleres de duelo, que efectivamente nosotros pertenecemos a la diócesis de Piedras Negras, Dimensión Duelo, que es una ramita de la diócesis en la cual nosotros estamos integradas como facilitadoras de Vivir el Duelo Acompañado, que es el taller que nosotros impartimos. Ok, ¿y cómo nació este taller? ¿Cómo se puede uno, contarnos un poquito más de acerca de este taller? Claro, cómo no. Mira, estos talleres se formaron hace 10 años, fueron sus inicios. Yo tengo 8 años perteneciendo al taller y somos un equipo actualmente de 10 facilitadoras, entre los que se encuentran también personas que están en formación, que están como cofacilitadoras y como servidores. Es desde ahí desde donde ellos empiezan a vivir la experiencia de dar el taller hasta llegar a ser facilitadoras, porque como todos sabemos, muchas veces no basta con la voluntad, hay que tener una formación y esa nace del compromiso, porque la comunidad al asistir a nuestros talleres nos está dando la oportunidad y su confianza de encontrar algo que les ayude al vivir sus procesos de duelo. Entonces, en atención a esta confianza que nos dan, para nosotros es un compromiso estar en formación constante. Estos talleres se iniciaron, fíjate, en España y vinieron a Guadalajara, en el Centro San Camilo. Okay. Silvio Marinelli es su director y nosotros una vez al año vamos a lo que es el Congreso Anual de Duelo y también hemos recibido mucha formación a través de internet, por vía Zoom, diplomados, tanatología, diferentes tipos de duelo, etcétera, etcétera. Y nuestro taller se basa, tiene su columna vertebral, es un manual que se llama Vivir el proceso de duelo acompañado, en el cual vamos desarrollando nosotros 12 sesiones en las que desarrollamos ahí todas las etapas que se van presentando. En el duelo hay diferentes etapas y facetas. Entonces estas se van tocando en el grupo que se forma, que deben de ser máximo 15 personas, y dura 12 sesiones de 2 horas una vez por semana. 2 horas una vez por semana, sí. 12 sesiones. Muy importante porque para las personas que han sufrido, pues ahora sí que una pérdida, y bueno, poquito a poco vamos a ir hablando precisamente de lo que es el duelo, ¿verdad? Porque sí. A veces uno tiene la creencia que hablar del duelo es solamente hablar de una pérdida, a lo mejor de que un familiar falleció. Sin embargo, el duelo puede ser de muchas maneras, pero esto lo vamos a ir hablando un poco, ¿verdad? Más adelante. Sí. Y precisamente... entonces estos grupos, ¿ya cuánto tiempo llevan establecidos más o menos aquí en Piedras Negras? 10 años. 10 años. En los cuales hemos crecido nosotros como facilitadoras en esa constante formación y la verdad que cada vez se han incrementado más porque también vivimos un parteaguas que fue la pandemia, en la cual la necesidad creció muchísimo. Nosotros ofrecemos 4 talleres mínimo en la primera parte del año y a finales de año otros 4 talleres que incluyen también un taller, cuando menos, de rupturas matrimoniales o de pareja. Y el resto son talleres de duelo por pérdida de un ser querido. Y por ejemplo, ya en estos 10 años, ustedes han visto, además de la pandemia, se ha visto un incremento, pero por el hecho de que más gente acepta esta ayuda o como que esta red de apoyo. Sí, ha cambiado mucho la cultura a partir de que pues la tecnología entró, ¿verdad? Y como todas las cosas, la información se facilitó
Y ha surgido mucho interés en este tema porque nos cambia la visión que tenemos del acompañamiento, nos cambia la forma de estar ahí cuando un ser humano sufre y cómo acompañarlo. Entonces, efectivamente, el duelo surge cuando tienes una pérdida y es un proceso de adaptación a una pérdida significativa. Entonces, una pérdida no solamente es de un ser querido, también puede ser de un trabajo, puede ser porque te trasladas a otra ciudad por una necesidad y dejas aquí tus afectos, tus amigos, tu gente, vives un duelo. Cuando sufres un robo, pierdes algo que tú te había costado tener y vives un proceso de duelo. O sea, hay muchos tipos de duelo. Nosotros nos concentramos en lo que son duelos por pérdidas por rupturas matrimoniales o de pareja, o más que nada por duelos por pérdida de un ser querido. Ok, y eso es importante, ¿verdad? Establecerlo en concreto lo que es el duelo. El duelo puede ser pérdida de muchas cosas, lo mencionabas, del trabajo, de a lo mejor un matrimonio. Sí. Un duelo, ahora sí que es todo aquello que nosotros, como lo dices, significa algo, ¿verdad? Inclusive, y esto también lo menciono porque el dolor para las personas siempre va a ser diferente. Esto es algo que jamás vamos a poder generalizar, porque a lo mejor una persona puede decir, a mí falleció mi mamá y al mes yo ya estaba otra vez mejor. Cuando hay personas que a lo mejor han pasado 10 años y no han podido superar esto. Sí, sin duda alguna. Nosotros hemos tenido personas que vienen arrastrando un duelo no procesado durante 20 años o más. Y el dolor no tiene, mira, la palabra duelo viene de dolus, que quiere decir dolor. Es un dolor que el mayor dolor es el que tú sientes. No hay manera de compararlo con otra persona. Somos seres completamente individuales, que pensamos diferente, que sentimos diferente. Y nuestro físico, en esa maravillosa diversidad que hay, nos lo dice. Nadie ve como tú ves, nadie camina como tú caminas. Nadie reacciona como tú reaccionas. Podemos tener similitudes, sin embargo somos seres individuales y eso es maravilloso. En esa individualidad es como reaccionamos también a las pérdidas. Cada ser humano vive su duelo a su ritmo y en su tiempo, y eso merece un gran respeto. Así es. Digo, claramente es un respeto porque el dolor y el saber externarlo, porque muchas personas a veces viven con la creencia que uno no debe de llorar, que uno debe de ser fuerte porque es el hermano o la hermana mayor, o simplemente para que los demás no sientan como que esta pena. Porque a veces hasta en los sentidos, algunas personas se sienten incómodas en el sentido de que es que no quiero que me vean así. Sí, es a lo que me refería de que la cultura ha ido cambiando, fíjate. Yo creo que todas las personas que han tomado nuestro taller, y estamos hablando de 40 y tantos talleres, échale a 15 personas cada taller, ha sido mucha gente, gracias a Dios. Y esas personas no solamente salen con una visión distinta a cómo vivir el proceso de su propio duelo, sino también una visión distinta de cómo acompañar. Y eso es muy importante y muy interesante, porque nosotros anteriormente acompañábamos a las personas diciendo las palabras trilladas de te acompaño en tus sentimientos, es que Dios necesitaba un ángel, es que Él ya está mejor. Y la verdad es que la muerte es un gran misterio. Nadie ha regresado de la muerte para decirnos esto es así. Y cuando nos enfrentamos a la muerte es cuando nos damos cuenta de que es ese gran misterio del que hablo, por lo tanto significa un desafío. Yo creo que de los desafíos más grandes que enfrenta el hombre durante su vida es la muerte, por esa interrogante que aparece, ¿no? ¿A dónde están? ¿A dónde se van? Y también él te enfrenta a la posibilidad de tu propia muerte, que eso es sin duda que un día te va a tocar, y empiezas a pensar, ¿cómo voy a vivir yo esa muerte? Y puedes vivir muchas emociones encontradas porque te enfrentas a la posibilidad de tu propia muerte. Entonces, esa forma de acompañar puede cambiar porque no solamente, vamos a partir de que lo que te recomiendan hacer,
que es la primera cosa, no llores, ya no llores. Te están privando de un derecho que tienes, y no solamente de un derecho, sino de privarte de las lágrimas, que las lágrimas son un recurso natural sanador para el que sufre. Fíjate que cuando el corazón se rebasa, no solamente en el dolor, sino también en la alegría, surgen las lágrimas. Tú cuando ves un logro de un ser amado o algo que te emociona, las lágrimas surgen y es de gozo. Sí. El corazón se rebasa y es igual en el dolor. Las lágrimas son un gran tesoro. Estamos tan bien equipados como seres humanos que existe ese recurso de nuestro cuerpo para desahogar nuestra tristeza o nuestra alegría que no cabe en el corazón. Qué tan importante y qué tan bonito es esto, ¿no? El entender que las lágrimas, lejos de un llanto, de sufrimiento, de dolor, también puede ser un representativo de amor, de afecto, y sobre todo que había una frase que lo decíamos fuera de micrófono: las lágrimas son quienes purifican el alma. Claro, no solamente la purifican, sino que la sanan también. Por eso, el primer tiempo que se vive cuando pierdes a un ser querido, que nosotros lo llamamos la etapa de shock, que es sumamente dolorosa, donde no puedes recibir información de ningún tipo, ni siquiera la que te consuela, sino el acompañamiento en silencio. ¿Qué le dices tú a una madre que se va al súper y regresa y su hijo está colgado de un árbol? ¿Qué le dices? Absolutamente nada. Te sientas a acompañarla amorosamente y estar ahí. Y así es con todo. Como tú decías, el dolor no se puede medir. No hay un aparato que mida cuál dolor es más grande. Que dicen las madres que han perdido un hijo. Pues sin duda es uno de los duelos más difíciles. Porque por lógica, por naturaleza, pensamos que los padres nos vamos a ir primero que los hijos. Y no siempre es así. Sí. Hay circunstancias, ¿verdad? Entonces el dolor es el más grande para el que lo sufre. Y precisamente eso, creo que como padre, bueno, para quienes son padres, la ideología de la vida o así lo que debiese ser, ¿no? A veces lo que pensamos nosotros, la lógica es que yo voy a morir, y mis hijos van a estar vivos, ¿no? Sí. Desgraciadamente, digo, para las personas que han perdido a algún hijo, este sentimiento puede llenarse hasta, no de culpa, pero he escuchado mucho esa frase de que ojalá fuera yo y no tú. Claro. Porque a ti te queda más Mira, cosas por hacer. El amor reclama eternidad. No queremos que se acabe. El amor a los hijos, el amor a tu pareja, el amor a tus padres, al que sea. Todo aquel que esté cerca de ti y que lo ames. Nosotros queremos prolongar esa sensación, ese poder dar el amor para siempre. Desgraciadamente no es así. Y la muerte, como ese misterio del que hablamos, que es tan misterioso como la vida. Nunca sabemos cuándo vamos a nacer, tampoco sabemos cuándo vamos a morir y en qué circunstancias. Entonces hay padres que han perdido a sus hijos sintiéndose muy inconformes por el hecho. Esas personas, ¿qué les vas a decir? Pues solamente acompañarlas, y lo que hacemos en los talleres es, en ese proceso de vivir el duelo acompañado, ir dándoles herramientas para que ellos encuentren sus propios recursos, porque en los talleres nosotros no aconsejamos, ni siquiera consolamos, nosotros acompañamos. Cada sesión va viviéndose una de las etapas del duelo. Esa etapa de shock, cómo se presenta, cuáles son las emociones que se viven. Y cada doliente tiene que ir identificando esas emociones que él ha vivido en forma personal. Después hay muchas cosas que se abordan, muchos temas que se abordan. Debo de aclarar que el taller no es solamente para católicos. El taller está enfocado para cualquier religión. Nosotros como facilitadores no abordamos el tema religión como tal. Abordamos el tema espiritual en una de las sesiones, pero el tema religioso no. Cada uno de los que ahí ya van con una formación religiosa y la viven de acuerdo a esa formación.
Sin embargo, para mí es tan importante tener esa formación religiosa y espiritual, porque es lo que te puede ayudar. Yo les llamo de dónde agarrarte, yo les digo agarraderas, de dónde me agarro para salir adelante. Pues tu formación religiosa, tu formación espiritual, es la que te va a ayudar, a final de cuentas, a reencontrar el equilibrio. El duelo es como un vendaval, es como un tornado que viene a cambiar tu historia de vida que venías construyendo de forma muy bonita. Uno nace, es como escribir un libro. Uno nace, escribes una página, hoy nací, hoy me bautizaron, hoy me confirmaron, hoy mis padres me celebraron un año de vida, o así vas escribiendo esas páginas de tu vida y poniéndolas como en un libro muy bien ordenaditas. Hoy fui a la escuela, hoy fui a la universidad, hoy me recibí, hoy conocí al amor de mi vida y etcétera, etcétera, hoy me casé. Y de pronto, en el momento en que menos lo esperas, te sorprende la muerte de un ser querido. Así es. Entonces viene ese viento que yo digo y sopla en todas tus hojitas que tenías ya muy bien ordenadas y las dispersa. Que se puede decir que es el primer golpe, ahora sí que para muchas personas, ¿no? El primer golpe como, no de realidad, pero un golpe, como mencionas, espiritualmente, como jóvenes, no sé, a veces para quienes están muy apegados con sus abuelos, a veces pues por lo mismo que mencionábamos, sí, la lógica es como de que nos criamos con ellos, convivimos con ellos, y a veces son las primeras pérdidas que tenemos. Digo, puede variar obviamente de muchas formas, pero a veces son los abuelos el primer golpe que tenemos, sí, de este sentido, sí, y que a veces nos encontramos o muy jóvenes que no entendemos realmente qué es lo que está pasando. Sí, es lo que yo decía de encontrarte con el primer desafío de la muerte. Y la verdad es que es un sacudón, mueve todo, tus ideas, tus creencias, todo. Y te desequilibra y te deja en pedacitos. Por eso decimos, estoy hecho pedazos. Efectivamente, estás hecho pedazos. Y hay que volver a juntar esos pedazos y reconstruir tu alma, tu corazón y tu cuerpo. Y sobre todo porque este sentimiento uno no lo entiende, más bien, no, ¿cómo decirlo? Obviamente nadie nace creciendo que algún día va a morir. Pero cuando te toca este golpe, sí, es donde ya piensas a reflexionar, ¿cuándo me va a tocar a mí? Sí, claro, te enfrenta a tu propia muerte, ¿verdad? Efectivamente, mira, en México tenemos una cultura muy particular sobre la muerte. Ya ves que la festejamos mucho. El día 2 de noviembre es un gran festejo en nuestra comunidad y en todo México. Muy bonito, es una tradición hermosa, donde tratamos la muerte como el reencuentro con nuestros seres queridos que ya no están. Sin embargo, es un día del año y el resto del año podemos reírnos de la muerte. Pero si tú quieres abordar ese tema en un momento dado como algo que es un destino, la gente no quiere hablar de él. Y antes menos, ahora poco a poco se ha ido convirtiendo en algo que es más fácil conversarlo con naturalidad. Sí. Hay gente que hasta se prepara para que no lo sorprenda económicamente con un gasto que no estaba previsto. Sí. Todo eso es tan importante, pero también hay que reconocer que la muerte te habilita, te da razones para seguir viviendo, porque cuando un ser querido se va, una vez que vives tu proceso de duelo y reencuentras la esperanza, vuelves a darte cuenta de lo maravilloso que es la vida. Entonces la muerte te quita, pero también te da. Que es lo que deseamos, esto de perder para ganar. A veces necesitamos sí. perder para poder ganar otras cosas. Claro, hay que, y qué mayor pérdida que alguien que yo amaba y ya no me va a acompañar. Entonces en este vivir el proceso de lo acompañado, se trata de rescatar el recuerdo de ese ser querido y dices, ¿qué hago con este amor? ¿A quién se lo voy a dar? ¿Dónde va a estar?
Tu ser querido ya no te necesita, tú lo necesitas a él. Entonces, él, si por mucho, podrá necesitar tus oraciones, tus plegarias para que él esté bien. Pero no necesita ni las flores, ni los altares, nada de lo que hacemos. ¿Por qué hacemos eso? Porque lo necesitamos nosotros. Y es válido, y es muy bonito, y es bueno honrarlos. Pero la mayor honra que le puedes dar a un ser que ya no está es vivir como él quisiera que hubieras vivido. Todos los seres que te aman y los que tú lloras porque tú también amabas, deseaban lo mejor para ti. Entonces, una vez que tú logres colocarlo en un lugar donde va a vivir para siempre, ¿y dónde es este lugar si no es el corazón? Porque muchas veces, perdón, lo que a veces queremos lograr, como lo dices, con esos altares, es como que a veces hasta pagar ciertas culpas, ¿no? Como decir, no pasé suficiente tiempo contigo, mamá, papá, hijo, hija, sea la pérdida. Sí. Y desgraciadamente queremos hacer esto después de compensándolo con flores, compensándolo con todo esto para decir, a lo mejor en vida no, pero ya ahorita estoy tratando de enmendar esto. Claro, yo hablo mucho y me gusta mucho la posibilidad de dimensionar a los que se van. Generalmente cuando un ser muere, tú lo elevas, tú lo idealizas. Y no, el ser humano que se fue era tan humano como tú, con sus virtudes y sus defectos. Por lo tanto, el amor que yo le tuve no fue perfecto, tampoco el amor que él me tuvo fue perfecto en un momento dado, que no pueden ser necesariamente faltas mayores, pero vivió su vida como un ser humano, con sus virtudes y sus defectos. Lograr dimensionar a mi ser querido tal y como era, me aproxima a él. En lugar de idealizarlo, lo coloco en mi corazón, donde va a vivir para siempre, hasta que yo cierre mis ojitos, y me va a servir de inspiración en la vida. Porque el duelo no se supera nunca. Nosotros no olvidamos nunca a los que se van. Los integramos a nuestra historia de vida, que es muy distinto. Nos inspiran el resto de la vida. Y es ahí donde los podemos honrar. Cada vez que tú sonrías, cada vez que tú seas feliz, estás honrando a tu ser querido. Fíjate qué bonito. Se convierten en algo importante para que tú sigas adelante. Aunque la vida también te habilita para seguir adelante, te obliga. Aunque se vaya un ser muy importante, mañana tienes que ir a pagar la luz, el gas, comprar súper, bañarte. La vida te empuja y es ahí donde yo digo, te habilita para seguir viviendo, te obliga. Porque aquí, digo, la otra persona es la que fallece, uno todavía está vivo, uno tiene que cumplir, uno todavía tiene, ahora sí que muchas razones por las cuales echarle, bueno, ahora sí que se va a ver muy trillado, pero echarle ganas a la vida, que era lo que decíamos. A veces estas frases son las que menos podemos decir, sin embargo son ya más adelante frases que también nos pudiéramos decir. Se dice, no te mueras con tus muertos, y es una frase tan bonita. Hónralos, pero la verdad es que no te mueres junto con ellos. Es importante vivir ese proceso porque, como tú muy bien decías, cuando una persona se va, surgen muchas culpas. Hay una sesión en nuestros talleres en la cual analizamos esas culpas, porque es muy importante analizar, procesar esas culpas y sobre todo identificarlas, si son culpas verdaderas o son culpas creadas, para que después de analizarlas y saber si es una culpa real, poder vivir el proceso de perdón hacia ti mismo, hacia el otro, hacia los demás. Pero primero hay que saber de qué me estoy culpando. Porque en el funeral o después de que la persona se va, hay personas que se acercan a ti, algunas con muy buena intención desde el amor y otras no tanto. Entonces pueden surgir culpas que te siembran en el corazón, como decirte, si era un cáncer, decirte, y lo atendiste aquí, oye, ¿por qué no te lo llevaste a Monterrey? ¿Por qué no te lo llevaste a Houston? La verdad es que hay muchas razones para que eso no sucediera. Puede ser una razón económica, puede ser una razón de tiempo,
un montón, son circunstancias. Y tú vives la mejor versión de ti mismo en el momento que un ser amado te necesita. Por lo tanto, las decisiones que tomas son las mejores y las posibles dentro de tu forma de vida y tus circunstancias. Entonces, cuando tú analizas por qué no lo llevaste y por qué no hiciste y por qué no dijiste, es porque las decisiones que tomaste fueron las que tuviste que tomar en un momento de crisis. Mira, ahora con la pandemia se vivió mucho las culpas porque hubo que firmar para que entubaran a las personas. Y las personas que tuvieron que llevar ese proceso se sintieron muy culpables porque la persona desencadenó su enfermedad en una muerte. No, y también la culpa recayó en el sentido de que para quienes vivían con otras personas que no salían de casa y que uno salía, era como que tal vez se enfermó porque yo salí, tal vez se enfermó porque yo sí, traje porque el virus. yo traje el virus a la casa. Y no es así, porque si saliste de casa, seguramente hubo necesidad de hacerlo. Yo creo que muy pocas personas no hicieron caso a las recomendaciones, porque todos tenemos en el sentido común, pues, cuidar a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Sin embargo, esas culpas ahí están, porque surgieron, porque no le dije que lo amaba lo suficiente, porque la vida es así. La vida, tú vives la vida con tus seres queridos normalmente, tienes la necesidad de proveer, por lo tanto sales a trabajar. Y si no eres una persona que sea muy dada a decir te amo, con tus acciones lo demuestras. Todos somos distintos. Entonces no hay que estarse mortificando con situaciones que no se vivieron a propósito para dañar al ser que se fue. Tú diste tu mejor versión, eso sin duda alguna. Y eso te debe dar tranquilidad. Y aún si en ese proceso de analizar por qué te sientes culpable, surgiera una culpa que fuera real, tú la puedes procesar y perdonarte a ti mismo. Pero por eso es importante vivir eso paso a paso, para llegar a reencontrarte con la esperanza y darle un nuevo sentido a tu vida, con ese ser que se fue colocado en el lugar de honor, en tu corazón. Y por ejemplo también digo, hablando ya en este tema, las etapas, que era lo que mencionábamos también al principio. La primera es la de choque, que es como cuando nos encontramos, a lo mejor que no lo creemos o que no lo queremos creer, que una persona ya no va a estar con nosotros, que es como que la primera etapa donde nos cuesta percibir, ¿no? O sea, como que tomar en cuenta que esto es real. Fíjate, por eso nosotros no le damos el taller a personas que tengan menos de 3 meses de que la persona falleció, su ser querido falleció, porque en esa etapa de shock no estás todavía listo para recibir ninguna información. Es una etapa de llanto, de dolor profundo, dependiendo de la relación que tuviste con esa persona, el grado de relación que tuviste. Y es una etapa en la que se llora mucho, se recurre mucho al llanto, a la desesperación. Surgen muchas emociones, surge a veces el coraje, a veces el sentirte incomprendido por las personas que te rodean, también de no sentir que fue algo justo. O sea, la inconformidad surge, ¿por qué a mí? Y siempre, durante todo el proceso de duelo, surgen muchas preguntas que no tienen respuesta. Después puede venir una etapa también muy dolorosa, que es una etapa de anhelo, de búsqueda, de quererlo volver a ver y volver a encontrarme con él. Y empiezas a decir, es que lo oí su voz, oí que tosió, oí que caminó, oí sus pasos. Y no, eres tú el que necesita eso. Y a veces lo imaginamos, lo soñamos. Y vino a verme, me vino a dar un mensaje. Todo eso nace de tu propia necesidad de volverte a reencontrar con ese ser que ya no está. Ese subconsciente que busca. Que reclama, ¿verdad?, esa compañía. Y también es una etapa muy dolorosa. Después viene una etapa de desesperanza, cuando tú te das cuenta que ese ser ya no va a volver.
es como que te cae el 20, ¿no? Y es una etapa de mucha desolación, de otra vez muchísimas lágrimas, mucha tristeza, mucho dolor. Después puede venir una etapa de donde hay algo de desorganización en tu vida, porque dependiendo de la cercanía que tuviera ese ser contigo, si es tu marido, por ejemplo, las tareas estaban repartidas para sacar a la familia adelante, y te quedas como una mesa de 4 patas y de pronto se convierte en una mesa de 3 patas, ¿no? Y pierdes el equilibrio. Cuando te llega esa realidad, se puede surgir mucho miedo. ¿Cómo voy a enfrentar yo esta situación si él resolvía una parte de mi vida? Precisamente eso, ¿no? Vivimos tan acostumbrados a una persona, tan adaptados ya, Sí. como un engranaje, complemento, que falta una pieza y ahora sí es como que, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. Si yo no estaba acostumbrada a hacer esto por mí misma o solo. Sí. Es como que a veces volver a iniciar. Sí, es por eso decíamos que el duelo es una readaptación, un proceso de readaptación a una pérdida, porque es un parteaguas en tu vida y puede ser muchas veces en la vida, dependiendo cuántos seres queridos te toque ver partir. Pero después de esa etapa, surge una etapa de poco a poco ir acomodando las cosas. Es una etapa también de reorganización, vamos a decirlo así. Fíjate cómo los pueblos a través de la historia han sufrido grandes desgracias, terremotos, inundaciones, qué sé yo. Y los pueblos se han reorganizado y han resurgido, como dicen el ave fénix, de sus cenizas. Así somos los seres humanos. Poco a poco nos vamos reorganizando. Cada quien a su tiempo y a su ritmo. Pero eso sucede. Nosotros decimos, hay un gran aliado, que es el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no quiero decir que lo vamos a olvidar. Como decía hace un momento, nuestro duelo nunca se supera, se integra a nuestra historia de vida. Ese ser que partió forma parte de tu vida y va a seguir formando hasta que tú te mueras. Pero me tengo que readaptar a esa partida y trabajar en función de eso. Por ejemplo, cuando hablamos de una readaptación, ahí podemos a lo mejor materializarlo en el sentido de que vamos a ir guardando ya pertenencias de esa persona o quitarlas, por decirlo así, porque a veces existe, como lo mencionamos, hay tanto este apego de querer, de pensar que todavía está con nosotros, que cuesta el quitar ropa, el quitar algunas cosas, no sé, a lo mejor si tiene su habitación propia, es como de que no la quiero quitar, no quiero dejar nada. Mira, todo eso se llaman objetos de vinculación. Todo aquello que te vincula al ser que ya no está, va a ser difícil dejarlo. Sus fotos, su ropa, todo lo que le perteneció. Pero también hay que tomar en cuenta que es una decisión totalmente personal y las personas tienen el derecho a elegir el momento adecuado. Okay. El tiempo te va a ir dando esas respuestas. No hay que apresurarse ni angustiarse. Y tienes todo el derecho del mundo a hacerlo cuando tú lo decidas, no cuando lo digan los demás. Es importante marcar tu derecho a hacer las cosas a tu tiempo. Por eso es importante, yo decía, informarse y decir, nadie tiene derecho a decirme, ya no llores, porque es mi tiempo de llorar. Sí. Nadie tiene el derecho de venir a hablarme de algo que no quiero escuchar de la persona que se fue. Y tú tienes el derecho de decir, lo que tú estás diciendo me lastima, no es el momento de hablarlo. Estoy hablando, puede ser muchas cosas, las herencias, bla, 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 todo eso. Y tú tienes el derecho de decir, necesito un poco más de tiempo. Igual con los objetos de vinculación, sus fotos, su ropa, su cuarto. Hacerlo cuando tú lo decidas
en el momento en que tú estés listo para hacerlo. Sin embargo, cuando esas situaciones se prolongan mucho, hay que tener como un foquito rojo que me diga, es tiempo de que pienses en eso, porque es así como uno puede atarse a un duelo permanente que te ata al pasado y no te deja seguir en la vida. Entonces, con toda tranquilidad. Ya iría perjudicando a la persona, Sí. ¿no? En su día a día, Así es. A lo mejor en el trabajo, sus demás Sí. relaciones. Claro, no solamente en esos ámbitos, te puede enfermar físicamente. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Un doliente, una persona que pierde a un ser querido, tiene que pensar en su atención física. Cuando lloras te deshidratas. Hay que hidratarte mucho. Tienes que tratar de dormir lo mejor que puedas. Estás pidiendo cosas muy difíciles, sí, pero el simplemente tener la conciencia de que me debo de cuidar ya es un pasito adelante. Tratar de comer bien. A nadie le hace bien, por empezar a ti, que tú también te agotes. No te puedes aniquilar, ni físicamente ni mentalmente. Entonces ¿cómo le hago? Entonces aquí es donde viene como beneficio el buscar apoyo. No solamente en nuestros talleres, no hablo de eso, nosotros lo ofrecemos por eso, pero también buscarte lo que nosotros llamamos una buena oreja. ¿Qué es una buena oreja? Elegir en esa red de contención que tú tienes cercana, tus familiares, tus amigos, tus hijos, lo que sea, la mejor persona para acompañarte, la que tú consideres que va a tener una empatía respetuosa para cuando tú tengas necesidad de hablar y te escuche, que no te juzgue, que te dé un consejo cuando tú se lo pidas. Entonces, eso es una buena oreja. Es muy importante elegir muy bien. Sí, digo, la importancia de exactamente eso, ¿no? De que alguien que te pueda escuchar, que te pueda comprender y que no te vaya a juzgar. Digo, a veces lo vemos con las amistades, por poner un ejemplo, ¿no? Las amiguitas que, oye, ya terminé otra vez con él Sí. y así es la historia, pero pues la amiga fiel porque dice, bueno, a rato regresan Sí. y voy a volver a escuchar. Digo, es importante tener esa red de apoyo, como lo decíamos. Sí. Y también para que nosotros ya bueno, más bien, a lo mejor para las personas que están cerca de una persona que está pasando por un duelo, ¿cómo podemos a lo mejor nosotros decir, no sé si se pueda medir a lo mejor en tiempo, de cuando una persona ya está pasando por un duelo un poquito más, que era el permanente que mencionábamos? Sí, los expertos dicen que puede llevar hasta 2 años procesar completamente un duelo. Pero esto tiene obviamente un sinfín de distintas formas de reaccionar. Pero ya vivir un duelo más de 2 años y recurrir al dolor y recurrir a la tristeza, pensando que eso es lo que mi ser querido quisiera de mí, que no lo olvide, que no puedo volver a sonreír, que no puedo ir a una fiesta familiar, que no puedo volver a viajar, porque él ya no está. Cuando pasan más de 2 años, yo creo que ahí hay que tener muy presente que existen apoyos psicológicos. Puedes buscarte un buen psicólogo, puedes buscar las ayudas Hay muchas cosas que se pueden hacer, inclusive en las redes. Existen los talleres también para procesar duelo. Nosotros los que ofrecemos aquí son presenciales y están a la orden de la comunidad. Tantas personas lo requieran, tantos talleres vamos a hacer en ese momento. De repente nos topamos con que el número de facilitadores pues nos obliga a tener cierto número de talleres, pero hasta el día de hoy no hemos dejado a nadie fuera, salvo por razones como las que decía, que todavía no pasan 3 meses. Nosotros hacemos una entrevista previa en la cual podemos darnos cuenta si la persona le va a servir nuestro taller o requiere. Fíjate que esa es otra responsabilidad muy grande que tenemos, detectar si la persona que acude con nosotros necesita una ayuda profesional, un psiquiatra, un psicólogo. Y nosotros tenemos que decírselo. Mira, yo creo que en este momento tú necesitas algo más, dependiendo cómo veas a la persona.
Inclusive durante el taller podemos nosotros darnos cuenta de que una persona necesita una ayuda profesional y se lo decimos y la encauzamos a donde debe ser. La canalizamos, ¿verdad? Pues tratamos de que la ayuda que nosotros damos sea la que el doliente necesita. Que primero es como que este filtro y luego ya conforme a eso, pues Sí. ya te podemos, ahora sí que ya sabemos la manera en que te podemos ayudar. Exactamente, así es. Y por ejemplo, cuando hablábamos de la readaptación, ¿cuál pudiera ser el siguiente paso? Una vez que tú identificas en dónde estás atorado en ese proceso de duelo, puedes trabajar, porque cada sesión te da una herramienta de cómo puedes trabajar en eso. Por ejemplo, cuando dices, es que a mí me afectan mucho ciertas fechas. Eso es natural y quizá te va a seguir sucediendo toda tu vida. Ojalá y no, pero sí lo puedes transformar. Así como la vida se transforma, también nosotros nos transformamos, los seres humanos. Ahora traemos una experiencia más de vida. Se fue un ser que yo amaba. Entonces, cuando llegue, por ejemplo, Navidad y la familia se reúne, más si el hecho ocurrió muy cerca de esas fechas, ¿no? Y sabemos que nos vamos a reunir, pero vamos a llorar porque no va a estar una silla vacía. No dejes sillas vacías. Hay que transformar esa reunión en una honra al que se fue. ¿Cómo le puedo hacer? Pues saca todas tus fotos y reúne a tu familia en la mesa y diles, vamos a recordar, vamos a rescatar de nuestra memoria los mejores momentos. Yo te aseguro que eso se va a convertir en una fiesta verdadera, con lágrimas de alegría, de añoranza, pero no de seguir anhelando un hecho que ya no puedes revertir. No de melancolía. No de melancolía. Y los niños inclusive pueden participar. A ver, vamos a hacer un dibujo para tus abuelos. Y vamos a soltar un globo para mandarles un mensaje. O sea, son rituales que uno mismo puede ir organizando con su familia para que las fiestas sigan siendo de gozo, incluyendo el recuerdo del ser que ya no está. Todo se puede transformar así. También cuando tú tengas que enfrentar algo, hoy voy a pedir un nuevo trabajo, tengo una entrevista, y rezas a tus seres que ya no están, acompáñenme, ayúdenme, y utilizas ese recuerdo como una inspiración para que tú vayas fuerte. Vas acompañado del amor de esos seres que te amaron en tu corazón y que desean lo mejor para ti. Te va a ayudar, te va a ayudar. Todo se puede transformar, Arcadio. De hecho, hablando de esta transformación, ahorita que mencionaba sobre las fechas, Sí. porque me ha tocado ver personas que inclusive se tatúan una fecha, que Sí. es que a lo mejor cuando falleció la persona. Uh-huh. Hace mucho tiempo yo había escuchado una recomendación de que no te tatúes la fecha en que la persona falleció. Uh-huh. Mejor tatúate la fecha en que la persona nació. Uh-huh. Para que no tengas como lo mencionamos, como que el sentimiento de que recordar esa fecha, no la fecha que te causó dolor, sino uh-huh. la fecha en que celebrabas. Que te causó gozo. Que era su vida. Efectivamente, mira, ese es un tema muy personal y muy respetable. Actualmente la gente se tatúa muchas cosas. Si eso a ti te da la sensación de que estás honrando a tu ser querido, es tu derecho a hacerlo, ¿verdad? Pero yo creo que los recuerdos más grandes se llevan en el alma, en el corazón, en la memoria. Y es ahí donde se rescatan. Es ahí donde realmente siguen viviendo nuestros seres queridos. Y como siempre decimos, el amor es más fuerte que la muerte. Al final de cuentas, la muerte no tiene la última palabra. Tú rescatas a tu ser querido y lo colocas para que viva para siempre en tu corazón. Y su muerte no sea inútil, no sea estéril. Él dejó en ti valores, dejó recuerdos. Yo te aseguro que todos nosotros recurrimos a las enseñanzas que recibimos de nuestros seres queridos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos inclusive.
para seguir caminando en la vida. Todos recurrimos a esos recuerdos y hay que rescatar los mejores. El dolor va a estar ahí siempre, por eso vivir el proceso de duelo es importante. ¿Cómo puedes quitarte el dolor si lo evades? Hay personas que cuando un ser querido se va, el resto de la familia dicen, vámonos de viaje, no te quedes aquí, tienes que salir, vámonos acá, vámonos allá. A donde vayas, tu duelo va a ir contigo si no lo has procesado. Por eso es importante un tiempo de tranquilidad para los que sufren. Déjalos en paz. Cuando ellos están listos, van a poder hacer todas esas actividades que les ofrece la familia desde el amor que les tienen para que realmente las puedan disfrutar. Pero normalmente el llevarte a una persona fuera del lugar donde sucedieron los hechos no le va a resolver. Hay que aproximarse al dolor, como cuando decimos hay que agarrar el toro por los cuernos. ¿Qué quiere decir eso? Que un problema hay que enfrentarlo. Igual es el dolor. El dolor, cuando tú te aproximas y lo ves de cerquita y lo tocas, lo vives, disminuye. Fíjate qué curioso, porque ya lo enfrentaste, lo reconociste, me duele, sufro, le das el nombre correcto a una emoción. Sí. Eso es muy interesante porque es entonces cuando te aproximaste a ese dolor, lo enfrentaste y tuviste el poder de disminuirlo, no porque estés olvidando a la persona, sino porque estás acercándote a una realidad que ya no puedes cambiar. Una aceptación, por así decirlo. Por decir, no, mira, nosotros poco hablamos de una aceptación y también poco hablamos de el conformarte, el decir, acepta porque pues así te tocó. No, nosotros pensamos que hay que trabajar para volver a encontrar la esperanza y la felicidad. Este mundo nos ofrece infinidad de cosas y nos lo demuestra todos los días. Te da razones para querer seguir viviendo. Y basta con voltear a ver la naturaleza. Voltear a ver algo que ni te cuesta. Cómo nace el sol, cómo se pone, cómo la lluvia, cómo la nieve, cómo las nubes, el aire. Todo eso que está a nuestro alrededor, indispensable para que sigamos vivos. También hay otras cosas que te retribuyen en el corazón y en el alma. La espiritualidad, tu acercamiento con lo que tú crees, tu fe, que es a lo que recurres cuando volteas para todos lados y no hay más que voltear los ojos hacia Dios. Sí. También está las artes, la música, todo aquello que eleva tu espíritu y que toca tu corazón y tu alma, te va a ayudar. Y eso, digo, para muchas personas cada uno va a tener una particularidad, ¿no? A algunos les va a servir una cosa más que a otras, porque yo por ahí también había escuchado o he visto también, y me incluyo, que hay algunas personas que prefieren escribir. Ay, es que el escribir, que a mí me encanta, yo escribo, yo lo veo como una gran catarsis, una catarsis muy importante, porque estás ahí contigo mismo. Estás con tu pluma sacando dentro de ti lo que realmente sientes. Y hay otra cosa importante que me gusta mucho hablar de eso, que es el silencio. El silencio, Arcadio, yo pienso que es un universo muy poco explorado en estos tiempos. El parloteo alrededor nuestro, la velocidad con que vivimos y que ahora se ha acrecentado con todo lo que es tecnología, que la tecnología no es mala, es una maravilla. Las personas como yo, que nos ha tocado vivir todas estas transiciones, imagínate, yo he vivido de todo. Lo que ha sido ese proceso en mi trabajo, cuando trabajábamos elementalmente con máquinas que no pensaban, ahora con las computadoras yo me maravilla y lo uso y trato de estar al día. Y soy una mujer de 74 años. Que quiero seguir vigente y puedes hacerlo. Claro. Entonces, recurrir a todo eso que tenemos para seguir adelante y utilizar la tecnología, ¿no? Para que te ayude.
Y por ejemplo, cuando hablábamos de afrontar, ¿qué etapas pudiéramos estar hablando? O sea, ya cuando nosotros estamos aceptando, ya como lo mencionábamos, ya como que este proceso, como que yo ya tomé el toro por los cuernos, ya lo acepté, ya estoy más Ya, cerquita de eso, ¿qué etapa ya pudiera? entendí que no puedo cambiar mi realidad, que esta es una realidad que está fuera de mi control cambiarla. Entonces te puedes reorganizar, puedes tomarte un tiempo. Nosotros recomendamos mucho de no acelerar decisiones importantes. Por ejemplo, vender bienes, por ejemplo, cambiar de trabajo. Hay cosas que hay que pensarlas un poquito mejor. Darte un tiempo, un respiro, el que tú necesites, no precipitarse. ¿Para qué? Pues para que no te equivoques y que no te arrepientas de tomar esas decisiones. Tomarse un tiempo y ahí analizar tus herramientas que tengo para enfrentar esto. Mira, independientemente uno de buscar en tu entorno lo que te hace feliz, por experiencia propia, y aquí sí me voy a atrever a hablar de manera personal, yo como todos los facilitadores que estamos en los talleres, yo me acerqué al taller sin saber lo que iba a encontrar. Y bendigo la hora que una buena amiga me pasó un teléfono, que siempre se lo voy a agradecer, porque me vio triste. Yo perdí a mi esposo, a mi mamá y a mi hermana en el transcurso de 2 años. Con toda esa fortaleza que yo creía tener, no tenía la suficiente, necesitaba algo más. Y como bien dicen, nadie sana solo, yo necesitaba de algo más y recurrí a los talleres. Yo pensaba, no, pues ¿qué me van a decir? ¿Qué me pueden decir que yo ya no haya escuchado? ¿Qué me pueden decir que yo ya no haya leído? Y Sí, digo, porque a veces vamos hasta con ese de cajón, ¿no? Vamos como que con sí, cierto... subestimas Así lo que es. vas a recibir sin darte cuenta que lo que vas a recibir te va a cambiar la vida. El taller tiene una particularidad, es muy sencillo y es en esa sencillez donde estriba su grandeza. Así lo percibí yo. Entonces, a mí el taller me dio las armas y la conciencia de que sigo viva y que la vida es hermosa y que la vida te sorprende a la vuelta de la esquina. Entonces, dejar que la vida te sorprenda, hacer lo que tienes que hacer tú, porque dicen, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? No todo viene de arriba, aunque dicen, no se mueve la hoja sin su voluntad. Es así, pero toca tu parte, tu responsabilidad de lo que tienes que hacer con tu vida. Y es ahí donde se puede ir trabajando. Reconocer tus recursos internos y ponerlos en práctica, poco a poco. Poco a poco. Y por ejemplo, bueno, más bien, para precisamente, ¿no? Para eso, para cerrar, unas palabras para aquellas personas que tal vez están pasando por algún duelo, una invitación que tú les quisieras hacer o un mensaje para ellos, ¿verdad? Para que se Sí, acerquen a alguien. sí, con mucho gusto. Mira, nosotros estamos convencidas de que el taller funciona. Solamente hay que tomar la decisión personal, porque a veces recibimos llamadas donde nos dicen, es que mi mamá necesita el taller de duelo. Pues es tu mamá la que tiene que llamar. Es ella la que tiene que dar ese paso, porque no puede ser tu decisión la que a ella la obligue, ni la puedes obligar a que tome algo que todavía no está lista. Cuando un ser humano decide ayudarse, apoyarse en un grupo como el nuestro, tiene que llevar ya su decisión personal, porque sin darse cuenta están dando el primer paso para salir adelante. Eso es una decisión, eso es algo que su voluntad está llevando a cabo. Eso es algo que están respondiendo a su necesidad de seguir viviendo y de ser felices. Y es muy hermoso cuando ellos se acercan y dicen, pues yo no sé ni por qué vine. Pues es tu corazón que te dijo, necesitas ayuda.
necesitas acercarte. Y no importa que no todo lo que ahí se habla te sirva, algo te va a servir. Y en ese aprendizaje vicario que es entre ellos mismos, entre los dolientes, donde se encuentran más respuestas. Encuentran más respuestas y donde, no sabes, se hermanan. Esos grupos se hermanan porque lo primero que se dan cuenta es que no son los únicos que sufren. Entonces están ahí bajo ese mismo motivo. Por ese mismo motivo y por esa misma, el mismo sufrimiento y el mismo dolor, pero sobre todo la misma necesidad de no querer seguir así. Entonces la invitación está abierta. Ojalá estamos recibiendo mucha respuesta, pero ustedes sigan llamando. Mira, estamos muy contentas porque somos un grupo de mujeres, somos 10. Pero una de nuestras facilitadoras, que es la que da el taller de rupturas matrimoniales, dio un taller de duelo dentro del penal con las PPL, las personas privadas de su libertad, para mujeres. Y tuvo tal éxito que ahora se está recibiendo la petición de que demos un taller también para hombres. Esto, aunque ya lo habíamos sentido, la necesidad de integrar a nuestro grupo hombres, varones que quieran servir, porque los talleres van también hombres, lo toman también hombres. Entonces nos hizo acelerar este paso de integrar un nuevo grupo donde también haya hombres. Y estamos muy contentas y entusiasmadas porque ya tuvimos la primera reunión de información a esas personas, que fueron 9 personas. Nosotros somos 10. Imagínate que de pronto se va a duplicar el número de facilitadores. Y eso, gracias a Dios, y sin duda a la voluntad de estas personas de servir, porque en el servicio, Arcadio, es donde uno encuentra la mayor retribución a tu dolor. Si tú sufres y buscas y volteas, hay mucha necesidad en todas partes. La comunidad nuestra, hay muchas formas de servir. Una de ellas es servir a las personas que sufren por una pérdida. Y nosotros estamos ahí para recibirlos con los brazos abiertos y que reciban su formación y puedan un día llegar a ser parte de los facilitadores. Y por ejemplo también, precisamente eso mejor dicho, la invitación que tenías, porque va a haber ahorita un seminario. Sí, iniciamos el próximo 4 de marzo, ahorita estamos en la etapa de publicidad, de entrevistas, pero todavía hay tiempo de que se integren a los talleres las personas que lo necesiten. Ustedes van a tener nuestros teléfonos para que los canalicen a esos teléfonos que te voy a dejar. Si llaman aquí a la rancherita, tenemos mucho agradecimiento a esta estación, Sin Fronteras, como le dicen, porque nos han apoyado mucho. Y es a través de ustedes que ha llegado mucha gente que ha recibido el mensaje a través de esta estación. Así que, pues, muy agradecidas. No, pues nosotros también, ¿verdad? Porque vienes a hablar de un tema que a todos, ahora sí que a todos nos ha tocado o nos tocará. Y es mejor tener conocimiento de cómo es esta situación, cómo podemos nosotros afrontar todas estas cosas. Si nosotros conocemos a alguien, cómo podemos realmente apoyarlos. Y gracias de verdad por estar aquí con nosotros el día de hoy, por hablar de este tema tan importante y tenerte también más adelante, porque yo creo que muchas personas se van a quedar con muchas cuestiones o con muchas preguntas, y claro que las vamos a querer atender y por qué no platicarnos. Yo encantada, estamos a sus órdenes, con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Arcadio, y a todos. Bueno, pues este fue un capítulo más de Rancherita el Podcast. Los invitamos para que vean este y los demás capítulos, para que también sigan el canal y le den like a la campanita para que usted reciba todas las notificaciones. Así que, pues bueno, nos vemos en la próxima.